Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a un nuevo Ateneo de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular en este mes de septiembre. Quiero agradecer, antes de comenzar, al Comité Directivo de la SASO y a Laboratorios Poem por acompañarnos siempre en estos Ateneos. Y también a todos los médicos y médicas que están junto a nosotros. Hoy vamos a hablar de alergia ocular, un tema súper importante que todos los días lo vemos en el consultorio y más en estos meses. Va a estar acompañándome conmigo la doctora Girao Fernanda, que va a comenzar a dar una apertura breve sobre este tema, y luego van a disertar, una colega nuestra que es dermatóloga, que se llama Melanie Reichard, después va a ser presentada por la doctora Fernanda Girao, y vamos a tener a tres colegas, oftalmólogos y oftalmóloga, la doctora Belén Liviero, el doctor Rodrigo Martín Torres y Alejandro Aguilar, conocido por todos. Así que bueno, Fer, te damos el pase para que arranques vos. Suerte y quiero avisar antes de empezar que las preguntas van a ser respondidas espontáneamente y el certificado va a haber un formulario en el link que está en la parte superior del chat en vivo y en la descripción del video. Listo, Fer, dale para adelante. Bueno, gracias, Jorge. Empiezo compartiendo pantalla. Lo que vamos a hablar entonces hoy son de alergias oculares. ¿Por qué? Porque es una de las consultas más frecuentes en el consultorio, en la guardia, y más en esta época donde estamos con muchas alergias oculares y rinitis y otras alergias en general de vías aéreas altas. Si basamos la epidemiología, por supuesto no tenemos estadísticas locales, pero podemos ver las de Brasil, que son nuestros vecinos, hablan de que un 15 o un 20% de la población adulta tienen una alergia en el ojo en algún momento de su vida, y que las estadísticas en algunas ciudades con alta contaminación llegan hasta un 40%. En Perú se hizo un estudio en todos los niños en edad escolarizada y descubrieron que un 16% de los niños padecían alergias o por lo menos síntomas o signos de alergias oculares, y hasta un 30% más o menos a una edad de 11 años, que es el pico más alto de las alergias en niños. Esto a nivel mundial ha venido aumentando, tiene mucho que ver con que aumentó la polución ambiental, las ciudades crecen y además también las personas se mantienen cada vez más encerradas, tienen más mascotas, bueno, hay varias causas. Así que al modo de conclusión podemos decir que entre el 15 al 20% de la población mundial total va a padecer en algún momento algún tipo de alergia ocular, y estos son estadísticas que están continuamente en aumento. Hay muchísimos trabajos que empiezan a relacionar los distintos tipos de alergias con los distintos contaminantes ambientales, como algunas partículas que están flotando en el aire, o algunos gases como los óxidos que dependen del nitrógeno. De hecho, hay un trabajo muy lindo presentado por los doctores Eberra, pero relacionan más que nada la contaminación ambiental con el break-up time. Pero si quieren lo pueden buscar, está bastante bueno. En cuanto tenemos que definir a la alergia, no nos ponemos muy de acuerdo en la definición exacta, pero la más acertada es decir que es una inflamación de la conjuntiva asociada a un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1. Y en base a los mecanismos de acción es como la clasificamos, como hoy la entendemos, y nos manejamos con esa clasificación bien típica que las divide en conjuntivitis alérgicas estacionales, las conjuntivitis alérgicas perennes, las queratoconjuntivitis vernales y las queratoconjuntivitis atópicas, que tienen potencial daño en la córnea, y la última, que es la conjuntivitis gigantopapilar, que todavía se desconoce un poco el mecanismo de acción. Las dos primeras, lo que va a suceder es que un alergeno específico se va a unir a un anticuerpo tipo IgE, va a estimular la liberación de histamina de los mastocitos y generar la reacción alérgica en ese momento. O sea, depende más que nada de una hipersensibilidad de tipo 1. O sea que el tratamiento va a ir apuntando a antihistamínicos y corticoides. Las queratoconjuntivitis, tanto la vernal como la atópica, el mecanismo de acción depende más de linfocitos, del infiltrado linfocitario tipo TH2, donde el alergeno ya no es tan específico y la, inflamación general está mediada no solo por linfocitos, sino también mastocitos eosinófilos. O sea que la relacionamos con mecanismos de acción de hipersensibilidad tipo 4, aunque la hipersensibilidad tipo 1 siempre va a estar presente. Así que en estos dos casos, los tratamientos hay que subir un escalón, porque no nos alcanzaría con un antihistamínico o con un inhibidor de la liberación de la histamina. Y la conjuntivitis gigantopapilar, que es la que quiero empezar a hablar un poquitito, no se conoce el mecanismo de acción, sí se sabe que es una reacción a cuerpo extraño. Lo más comúnmente es verlo hacia lentes de contacto, por el roce con los párpados,
donde se generan papilas gigantes a nivel de la conjuntiva tarsal superior, ¿sí? Se la clasifica como conjuntivitis alérgica porque responde a los antihistamínicos, por lo menos los síntomas, y a los corticoides, que bueno, obviamente para desinflamar la reacción papilar, ¿sí? Pero el mecanismo de acción todavía no está totalmente descrito. Así que lo típico que vamos a ver en estos casos son estas papilotas. No solamente lo podemos ver con lentes de contacto, también en algunos casos de algunas suturas, en algunas cirugías, por ejemplo, algunas extracapsular que nos quedaban los puntos arriba, o las cirugías filtrantes, o las válvulas, o las cirugías de glaucoma. O también en pacientes que usan prótesis. Bien, después, la conjuntivitis más frecuente lejos, la que está presente hoy en la primavera, es la conjuntivitis estacional. Es el 80% de todos los casos de conjuntivitis alérgicas, y además es la causa más frecuente de la consulta. Me pica el ojo, me lagrimea, ojos rojos, ojos más bien rosados, párpados hinchados. El alergeno más frecuente lejos en primavera es el polen, pero también se lo puede asociar a pelos de animales, a polvo doméstico o a plumas. Clásicamente, el paciente tiene entonces mucha picazón, edema de párpados, cierta inyección conjuntival, bastante discreta, a veces puede ser bastante marcada, y inflamación de la conjuntiva, que es la quemosis. Las papilitas que vamos a encontrar son pequeñas, menores a 1 milímetro, y por ahí podemos ver también lagrimeo activo por una cuestión de reacción inflamatoria, y lagrimeo pasivo o sea, la epífora por la edematización de los puntos larimales y la obstrucción del drenaje. La conjuntivitis perenne es exactamente igual, la diferencia es que se prolonga en el tiempo y tiene reagudizaciones en los cambios de estaciones. Por ahí acá la relacionamos más asociada a los ácaros o al polvo doméstico o algo que el paciente tenga contacto todos los días en su casa. Los signos y síntomas exactamente iguales, la diferencia es que por ahí vamos a buscar signos de cronificación, como por ejemplo la piel que ya se empieza a arrugar, o cuando el paciente lagrimea mucho empieza a escaldarse la piel en la región inferior, y a veces podemos llegar a encontrar también pequeñas fibrosis subconjuntivales cuando pasó mucho tiempo la conjuntiva inflamada. Ojo acá con los diagnósticos diferenciales de las enfermedades mucosinequiantes. Es el primer diagnóstico diferencial del pemphigoide ocular. Y luego tenemos las dos conjuntivitis más importantes, o sea, en severidad, porque son poco frecuentes, en la vernal y la atópica más o menos tiene una incidencia de 1 a 10.000. Vamos a arrancar hablando un poquito de la vernal. La vernal es una queratoconjuntivitis que se da en niños, varones, alrededor de los 10 años, que tiene un gran componente genético, un gran componente ambiental, pero lo más importante es que tiene un componente autoinmunitario muy, muy fuerte. Un 30% de estos pacientitos van a tener un ANA positivo y hasta un 50% historia familiar de una enfermedad autoinmune en su familia. Y generalmente se los relaciona con enfermedades que tengan que ver con la atopía o las alergias, como por ejemplo el asma. Son pacientes que característicamente van a presentar papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior, cuando hablamos de gigantes son mayores a 1 milímetro, mucha inyección conjuntival, mucha inflamación del limbo, que empieza a generar unos nódulos mucosos por infiltrados de eosinófilos, que se llaman nódulos de Horner-Trantas. El roce de estas papilas va a empezar a lastimar la córnea, genera queratitis, genera úlceras, genera una picazón extrema. El paciente se rasca, se lastima y se puede complicar infectándose, vascularizándose la córnea, generando leucomas. Como son pacientes pequeños, alrededor de los 10 años, pueden tener ambliopía a largo plazo, así que es muy importante controlar a tiempo este tipo de enfermedades. Acá les muestro un caso nuestro, que tenemos un paciente típico con antecedente de asma, una limbitis superior muy marcada, inyección, y del ojo izquierdo ya vemos los típicos nódulos de Horner-Trantas. Este paciente no tiene compromiso corneal, por suerte, y en general estos pacientes resuelven con corticoides, con ciclosporina alta dosis, y a veces tratamientos sistémicos. En este caso el paciente recibe montelukast. Por último, quiero mencionar las queratoconjuntivitis atópicas. Realmente son mucho menos frecuentes, la incidencia a nivel mundial está entre 1 a 10.000, pero en el consultorio, por lo menos nuestro, vemos mucho menos. Se da también más en varones, pero la edad de prevalencia es alrededor de los 20-30 años. Y estos pacientes, una gran característica, bueno, primero es que brotan en invierno, esa es la gran diferencia con la vernal, que brota en primavera. Entonces, y otra cosa es que tienen una gran por la remodelación del tejido conectivo. Vamos a ver muchas cicatrices en córnea, mucha fibrosis tarsal
y mucha vascularización corneal que a veces nos hace confundir con otros diagnósticos diferenciales. Lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que en la mayoría de los casos de estos pacientes vamos a encontrar una dermatitis atópica asociada, así que hay que ir y buscarla. Los síntomas son iguales a las alérgicas graves, o sea, mucho prurito, epífora, ojo rojo, pueden tener compromiso corneal, vascularización, etcétera, etcétera, pero recuerden, lo más importante, fíjense este caso de esta nena, una dermatitis atópica muy, muy marcada, ¿sí? Y acá les voy a mostrar, esto lo salteo porque más o menos lo fui diciendo, un caso que no tengo fotografiado, mi propio caso, porque obviamente en la vorágine a veces me olvido de fotografiar, pero es un caso publicado, donde vemos los pacientes a veces con una limpitis que no es muy severa, sin mucha vascularización con leucomas. Acuérdense de buscar las papilas gigantes, la fibrosis subtarsal, y lo que me pasó con este, era un paciente adolescente, varón, es que tenía en rostro lesiones como acneiformes, que no sabíamos bien qué definir, y nosotros lo interpretamos como una rosácea. Dimos tratamiento con tetraciclinas, corticoides, pero siempre la mejoría era muy parcial, no terminaba de mejorar. Ahí es donde decidimos interconsultar a la dermatóloga, quien nos dice, chicos, tiene lesiones periorificiales, o sea, esto es una típica dermatitis atópica. Y ahí, cambiando el tratamiento, el paciente recién mejora. Entonces, esto me da pie para presentar a nuestra invitada, la dermatóloga Melanie, que nos va a hablar un poquito de dermatitis atópica y ayudarnos, porque en estos casos el tratamiento es totalmente diferente. Que compartir pantalla, así pasamos con vos, Melanie. Perfecto. Hola, buenas noches, me presento. Mi nombre es Melanie Reichard, soy médica dermatóloga y especialista en estética, así que vamos a aprender un poquitito de piel. Bueno, ¿qué es la dermatitis atópica? Es una dermatosis pruriginosa crónica que tiene múltiples exacerbaciones y remisiones y se manifiestan de distintas formas según la edad del paciente. Básicamente, algo que me parece bastante clave de entender de la dermatitis atópica es que el paciente atópico tiene algo que se llama diátesis atópica, nosotros lo conocemos como la marcha del atópico, y es un paciente que va a tener múltiples manifestaciones, ¿sí? No va a tener solo lesiones en la piel, sino que también va a tener eczemas desde lo cutáneo, después va a ser un paciente que probablemente tenga una rinitis alérgica, que tenga conjuntivitis, como recién nos estaba comentando la doctora Girado, y también puede ser que tenga asma. Todo esto es lo que se conoce como la marcha atópica, es decir, esta atopía va a ir afectando distintos órganos, ¿sí? Entonces, yo les voy a traer básicamente dos casos clínicos, ¿sí? Bastante extremos el uno con el otro, pero para que entiendan el abanico que comprende la dermatitis atópica. Primero y principal, este caso clínico número 1 es un paciente masculino, 23 años de edad, que niega antecedentes. El motivo de la consulta fue una dermatosis en miembros superiores e inferiores de una semana de evolución. Obviamente nosotros en dermatología estamos muy acostumbrados a decirle a los pacientes que se desvistan, ¿sí? Así revisamos todo el tegumento, y el paciente consultaba por estas pápulas en tronco muy pruriginosas, ¿sí? Y a mí lo que me llama la atención cuando veo a estos pacientes es básicamente la cerosis que tienen, ¿sí? O sea, la piel seca. Entonces, yo lo que le pregunto a este paciente es, a ver, mostrame lo que es la zona de la flexión de los brazos, la zona por detrás de los miembros inferiores, y acá podemos ver en ambos miembros superiores, en la zona de la flexión más que nada, estas pápulas eritematosas, súper pruriginosas, ¿sí? Y de hecho, si veían más desde cerca, se veían hasta algunas vesículas. Acá vemos la parte por detrás de flexión de las piernas, de los miembros inferiores, y el interrogatorio dirigido, lo que me había referido, es que hacía más o menos 2 semanas se le había comenzado a trabajar en la industria textil, más que nada lo que sería los colorantes, o sea, la tintura en realidad de las telas. A su vez también me consulta por unas lesiones en miembros inferiores, que el paciente refería que tenían 2 semanas de evolución. Pero bueno, fíjense estas lesiones, más adelante les voy a explicar un poquito de las diferencias del eczema para que entendamos un poco. Llama la atención, ¿no?, el cambio de color, estas lesiones son como de un color más apagado, más apizarrado, ya lo vamos a ver más adelante un poquito, pero tenganlas presentes. Básicamente, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Este paciente, en realidad, el diagnóstico era una dermatitis atópica del adulto, ¿sí?, que estaba exacerbada por contacto con químicos, es decir, por el trabajo que él mantenía. ¿Cuál es la conducta en estos casos? Fue instaurar tratamientos con corticoides tópicos,
antihistamínico y corticoide de manera oral, y enfatizar las medidas generales que más adelante las vamos a ver. Por un lado, este es el caso clínico 1, tuvo excelente resolución. Vamos a pasar al caso clínico 2, que es un paciente masculino de 22 años de edad, con antecedentes personales de asma, de enfermedad celíaca, daltonismo, dermatitis atópica. Él no salió tan beneficiado con su genética, pero bueno, el motivo de consulta básicamente es derivado del servicio de alergia por persistencia de la dermatosis. O sea, nos paramos frente a un paciente que tenía en seguimiento por otro servicio, que es el servicio de alergia, ¿sí? Pero le faltaba a este paciente lo que es la pata dermatológica. Para que vean, este paciente es un paciente cuya dermatosis tenía años de evolución, ¿sí? Ya fíjense cómo cambia, ¿sí? Cómo las lesiones de este paciente son lesiones que están más apagadas, que están más en estadio de costras, que la verdad es que están bastante, están distribuidas en todo el tegumento, ¿sí? Tenía estas lesiones en miembros superiores, esta es en lo que sería la región de los brazos, miembros inferiores. Llama la atención, fíjense, este es un detalle bien puntual, en la lesión, en las fotos del miembro superior, tiene unas escamas que para nosotros son escamas ictiósicas, y nosotros le decimos que tienen formas como escama de pescado, ¿sí? Y esto se asocia mucho a patologías que tienen marcada cerosis, o sea, mucha sequedad en la piel, y bueno, también obviamente a ictiosis que son sindrómicas o genéticas. Pero bueno, dato de color, estas son escamas de sequedad que le decimos como una escama de pescado o ictiósicas. Básicamente, cuando uno ve este tipo de pacientes, ¿qué es lo que se plantea? ¿Qué calidad de vida tiene este paciente? ¿Sí? Es importante que entendamos que en estos pacientes, principalmente este paciente que tiene una dermatitis atópica severa, la patología en piel lo que hace es influir en todo el aspecto de la vida cotidiana, ¿sí? Estos pacientes tienen afectación en lo que es el sueño. El 60% de los pacientes con dermatitis atópica severa, y no severa, sino leve, moderada, severa, en general, tienen afectación del sueño, tienen afectación de las relaciones interpersonales, o sea, son pacientes que tienen problemas en relacionarse con amigos, con parejas, ¿sí? Tienen problemas en la vida sexual, y no solo en esta esfera, sino que también la disminución en la calidad del sueño les genera que durante el día tengan una menor productividad. Y esto hay que extrapolarlo. En los niños pequeños afecta directamente a lo que sería la calidad de la escolaridad, por así decirlo, y con respecto al adulto, gente que está que corresponde a población activa, ¿sí? Alteraría lo que es la calidad del trabajo. Este paciente, esto es demasiado, pero bueno, para que entienda que este paciente, ¿qué tratamientos hizo con su dermatitis atópica? Él venía a tratamiento con omalizumab, nosotros iniciamos ciclosporina, ¿sí? En un momento hizo una toxicidad por ciclosporina, por lo que debimos de suspender, rodamos a metotrexato asociado a fototerapia, suspendió la fototerapia porque tenía mala adherencia, no tuvo buena respuesta al metotrexate, cambiamos a micofenolato mofetil, para que vean que estos pacientes realmente uno se agarra a la cabeza y dice, ya no me quedan más opciones, o sea, quemó lo que es primera línea, quemó lo que es segunda línea, son estos pacientes que la verdad es que son bastante complejos y que uno, bueno, no deja de pensar en ellos. En este momento, este paciente es del 2018, ¿sí? Nosotros se nos había sugerido un protocolo de investigación de una medicación que se llama dupilumab, es un biológico, ¿sí? Lo traigo a colación porque en esta era vieron que los biológicos es como que están muy en boga, así que bueno, esto fue de los primeros pacientes que tuvimos con dermatitis atópica y biológicos, y él inició finalmente el dupilumab, que corresponde a un anticuerpo monoclonal que está dirigido ante el receptor de interleuquina 4, entonces afectaría todo lo que sería la vía fisiopatogénica de la dermatitis atópica, y podemos ver a lo largo de las semanas y del tratamiento con dupilumab cómo mejoró todos los scores, que en realidad los scores son los que a nosotros nos hablan de la severidad de la enfermedad. Acá de hecho vemos la evolución, libre de lesiones, libre de lesiones, libre de lesiones. Para nosotros era mágico. Así que bueno, básicamente estos son los dos pacientes que traigo, ¿sí? Para que veamos todo el abanico que puede tener la dermatitis atópica, desde un paciente que se resuelve en 2 semanas y un paciente que lleva años y muchísimas medicaciones para poder llegar a estar libre de lesiones. Entonces, básicamente, ¿qué es la dermatitis atópica? Es importante comprender que es como un compendio de síntomas, en realidad, que uno tiene que ir sumando, ¿sí? Para decir, bueno, este paciente es un paciente atópico. Generalmente hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son condición sine qua non, el prurito, la morfología y la distribución de las lesiones, que tiene que ser característico,
que sea una dermatitis crónica y que haya una historia personal o familiar de atopía. Y después tenemos otros criterios menores. Básicamente lo que me parece importante destacar es que por eso es que estoy acá, porque esto es bien interdisciplinario, ¿sí? Y estos pacientes no solo tienen lesiones en piel que el dermatólogo las pueda pesquisar, sino que ustedes también. Por eso es que fíjense que de hecho dentro de los criterios menores tenemos conjuntivitis recurrente, el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, queratocono, catarata subtonsular anterior. Fíjense en que de los otros criterios también mencionan lo que serían los cambios oculares. Y para nosotros el doble pliegue de Denny Morgan es bastante importante porque justo en esta etapa previa, que fue la pandemia, al paciente lo primero que le veía cuando estaba con el barbijo era los ojos. Y cuando uno ve un paciente que tiene este pliegue, bueno, ya piensa por dónde puede venir la consulta dermatológica. Recalcar siempre que la tríada va a ser la cerosis, el prurito y la generación de eczemas que van a evolucionar en brotes estos eczemas, ¿sí? La cerosis y el prurito va a estar siempre. La fisiopatogenia, rápidamente, lo único que quiero que sepan es que hay una alteración de la función de la barrera, hay alteraciones a nivel de la inmunidad innata, de la inmunidad adquirida, ¿sí? No se trata solo de un paciente que tiene piel seca, ¿sí? Porque eso es como que a veces las madres te suelen decir, sí, tiene piel seca, tiene dermatitis atópica. No, no es lo mismo. La barrera cutánea nosotros siempre la explicamos como si fuera una pared de ladrillo, ¿sí? Que está compuesta por un montón de cosas que hacen que esta esté íntegra. En la dermatitis atópica lo que sucede es que hay un interjuego entre la filagrina, que es una sustancia, un componente de la piel, ¿sí? Que en los pacientes con dermatitis atópica hay déficits a nivel desde la genética de la filagrina, ¿sí? O sea, hay alteraciones en los genes de la filagrina que hacen que estos tengan filagrina, o sea, esta sustancia, pero de manera defectuosa. A su vez hay alteraciones en las ceramidas, en los ácidos grasos y en los péptidos antimicrobianos, y siempre lo que explico es que la dermatitis atópica, esta barrera cutánea está alterada. Lo que les explicaba de la distribución por edad es que uno, según el paciente que tenga y la edad, va a tener va a tener presentación clínica en distintas zonas, o sea, hay que ir a buscarlo en distintos lugares. Como recordamos, la paciente que mostró Fer era un niño, ¿sí? Y fíjense que tenía principalmente lesiones a nivel subvertebral, a nivel de las mejillas y de la boquita, si mal no recuerdo, ¿sí? Los lactantes más que nada tener en la zona del rostro, cuero cabelludo, y en cambio el adulto sí ya va a tener más en lo que serían los miembros. Esto es importante para que, yo lo traigo a colación más que nada para que les quede a ustedes un poquito. El eczema, que básicamente sería como el brote de la dermatitis atópica, o sea, son estas lesiones, se caracterizan en agudas, subagudas y crónicos. El eczema agudo básicamente es una placa eritematosa y que si se fijan tiene vesícula, ¿sí? Porque la lesión elemental del eczema es la vesícula. El eczema subagudo lo que tiene básicamente es una placa eritemato descamativa, porque obviamente donde hubo vesícula esto se deseca y se genera costra, ¿sí? O sea, se generan costras y se generan escamas. Y después el eczema crónico, ya la piel está liquenificada, o sea, ya la piel cambió su morfología, su forma, su textura. Fíjense lo que yo les había mostrado con el paciente. Este paciente ya tenía un eczema crónico, ¿sí? Entonces uno siempre sabe que el paciente le va a decir otros tiempos, pero uno puede adivinar que en realidad eso no tenía 2 semanas de evolución, o sea, eso tenía más tiempo de evolución. Y eso es lo que lleva a pensar en que se trataba más de una dermatitis atópica y no de algo agudo. O sea, es decir, tenía una patología que se exacerbó. Con respecto al tratamiento, ¿qué nos planteamos? Control de la enfermedad y curación. La curación nunca la vamos a alcanzar, porque como yo les expliqué, son alteraciones desde los genómicos, ¿sí? Del paciente. Entonces, el target del tratamiento es controlar la enfermedad. Básicamente, ¿qué buscamos? Reducir el prurito, restablecer la barrera cutánea, normalizar la disbiosis y eliminar la inflamación. Siempre nosotros los dermatólogos hablamos de las medidas generales, ¿sí? Para nosotros las medidas generales siempre nos cargan a nosotros que siempre indicamos crema. Yo siempre digo, bueno, para nosotros la crema es para lo que ustedes son las gotitas de HPMC, ¿sí? O sea, siempre tienen que estar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que recomendamos siempre son baños con agua tibia, cortos, productos con pH similar a la piel, que se conocen como los Sindet en realidad, que son como unos jabones especiales, y aceites de ducha. Bueno, eso no.
Con respecto a los emolientes, son súper importantes en los pacientes con dermatitis atópica porque mejoran la función de barrera, ahorran corticoides y es importante que hay que aplicarlos 3 veces al día. ¿Qué cremas recomendamos? Cremas blancas y sin perfume. Acá tenemos ejemplos del mercado, así como puede ser Dermagloss, Nivea, ¿sí? Las que siempre no recomendamos son las típicas cremas que suele tener la gente, la Natura, la de Victoria's Secret, eso no, ¿sí? O sea, blancas, sin perfume, bien neutras. Después, el tratamiento proactivo, esto es clave, ¿sí? Esto es clave tanto cuando el paciente está brotado como no está brotado. El tratamiento de la dermatitis atópica son los corticoides. Dermatitis atópica me refiero a exacerbada. El eczema se trata con corticoides, ¿sí? Porque no hay que tenerles miedo. Yo siempre explico que no es lo mismo apagar un incendio con una pistolita de agua que con un camión cisterna, ¿sí? O sea, el incendio hay que apagarlo, porque si uno no lo apaga, se cronifican las lesiones. Básicamente lo que buscamos con el tratamiento proactivo es disminuir los brotes. Y después, ¿cuándo tratamos de manera sistémica? En las formas moderadas o severas que esto se diagnostica en función de estos scores que hablan de la calidad de vida. Nada para comentar más acá. Esto es el tratamiento para que sepan. Y siempre yo lo que recalco es que el tratamiento es interdisciplinario, ¿sí? O sea, hay que educar mucho al paciente con respecto a las medidas de prevención, hay que enfatizar la importancia de los tratamientos locales y tratamientos generales, es decir, las medidas generales, y es súper importante el tratamiento psicológico y educación terapéutica. ¿Por qué? Porque son pacientes que no duermen, son pacientes que tienen afectación en lo que es la esfera laboral, les afecta mucho lo que es la calidad esto de la relación interpersonal que yo le decía, son pacientes que tienen alteraciones en su sexualidad porque no están conformes con su cuerpo, y a su vez son pacientes que tienen altos índices de depresión. Sin embargo, hago una última aclaración, ya estoy por terminar, así no los aburro más con piel. Importante, uno cuando tiene este tipo de eventos es como que sale y embalado ve algo y dice dermatitis atópica, esto es eczema. Pero bueno, no todo es dermatitis atópica, ¿sí? Por ejemplo, ya acá les traigo este caso, estos pacientes que seguramente ustedes los verán, que consultan por estas lesiones en párpados, pruriginosas. Esto es un eczema palpebral, ¿sí? La principal causa es el esmalte, ¿sí? Ahora está muy de moda estas uñas esculpidas, el capping, las uñas en gel, ¿sí? Ustedes cuando vean estas lesiones, primero, antes que pensar en dermatitis atópica y en cosas, alteraciones genéticas, mírenle las manos a los pacientes, porque probablemente o tengan las uñas esmaltadas, o trabajen con algún químico y se contactan los párpados. Así que bueno, esto no es dermatitis atópica. Después, por ejemplo, les traigo estos pacientes. Esta paciente tenía este eritema palpebral, este paciente que tenía esta placa descamativa con una superficie costrosa en la mejilla, esta paciente que tiene estas vesículas acminadas que según ellas son pruriginosas. ¿Qué son estos pacientes? La primera paciente es un eritema en heliotropo, es una dermatomiositis. El paciente de al lado es un impétigo y requiere tratamiento por boca con antibiótico-terapia. Y la última paciente, que ya se lo habrán imaginado, es un herpes. Es decir, no todo lo que es placa eritematosa, que pica o que tiene una vesícula, es una dermatitis atópica. Por eso yo siempre recalco la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria, por eso agradezco la invitación, porque me parece súper importante esto de entender que la medicina se hace de a varios. Y como nosotros siempre nos dicen en los congresos de estética que tengamos algún oftalmólogo amigo por si hay alguna complicación con los inyectables, yo siempre, les recomiendo que ante la duda deriven, pregunten, manden fotos, son bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Melanie, muchas gracias por la charla, la verdad que estuvo espectacular. Me hace recordar mucho a nuestros pacientes con pemphigoide, todo esto más complicado de la dermatitis atópica, son muy parecidos en el comportamiento, en el tratamiento, en cómo tenemos que educar al paciente y manejarlo. La única aclaración que quiero decirte es que si al paciente con el eczema ese, que se le caen las pestañas, y encima le decimos que saque las uñas, creo que lo perdemos. Estamos complicadísimos ahí. Pero bueno, hay que aprender a manejarlos. Y es muy importante también el tema de la calidad de vida que nombraste vos y trabajar en equipo. Y creo que eso, y aprender a revisar al paciente, que muchas veces en la vorágine del día a día uno está con el ojo comprometido y no se fija en las demás partes del cuerpo, y siempre lo recalcamos en todas las charlas que tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria. Así que bueno, vamos a seguir adelante porque estamos con corto de tiempo, no sé si hay alguna pregunta más, y si no, seguimos con el siguiente participante. Fer, ¿alguna pregunta? Sí, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Sí, obvio.
Nosotros usamos muchos ungüentos de dexametasona para tratar distintos tipos de dermatitis. ¿Eso está bien o es un corticoide de demasiada potencia para el párpado? Sí, la Dexa generalmente es de bastante potencia. Nosotros para lo que es párpado lo que indicamos es la hidrocortisona. La realidad es que hay que ver igual cada caso puntualmente. La verdad es que si es de mucha severidad, se acepta una dexametasona, pocos días, ¿sí? O sea, 3 días a lo sumo yo le diría al paciente con dexametasona. Ya hidrocortisona sí, nosotros lo extendemos, por ejemplo, a 10 días por la potencia. Es fuerte, pero bueno, se puede. Creo que es Buenísimo, importante. porque hacemos mucho abuso de la dexametasona, ¿eh? Tal Hago cual, mea tal cual. culpa. Hasta un mes lo he dejado, o sea, bastante. Y Buenas hasta más noches. también. Jorge, Dale un vos, Gustavo, segundo. después yo. Jorge, Sí, Alejandro, sí, Gustavo. buenas noches. Melanie, muy buena tu clase, te felicito. Gracias. Nosotros tenemos un esteroide intermedio que está en ungüento hace un tiempo y que tiene bastante buen resultado, que es el loteprednol, que en forma tópica funciona y es bastante menos potente que la dexametasona. Y la verdad, la pregunta es, ¿ustedes utilizan loteprednol en forma tópica? No, la verdad que no. No lo utilizamos porque generalmente lo que sería toda la parte dermatológica en realidad de los laboratorios no comercializan puntualmente ese esteroide. Pero tenemos bastante buenos resultados e induce menos efectos adversos oculares. Así que quizás sea útil para Bueno, todos. perfecto, se podría incorporar entonces. Muy buena tu clase, te felicito. Gracias. Sí, Yo quiero Alejandro, hacer bien. un comentario más al respecto de todo esto, algo mencionó Jorge, pero es importante destacar que este tipo de proceso, y sobre todo cuando estamos frente a una queratoconjuntivitis atópica, lo que está absolutamente en actividad es el linfocito T. Entonces es un comportamiento extremadamente agresivo para la superficie ocular y es vinculable a la agresividad que tiene un pemfigoide. Es importante que esto quede claro, porque si no se hace un adecuado diagnóstico del proceso atópico, y ahí hay que ir a buscar atrás, estoy hablando desde el punto de vista oftalmológico, Melanie, ¿eh? Y tenemos que ir a buscar atrás el antecedente en piel, el paciente puede llegar a sufrir la pérdida de la arquitectura normal de la córnea y sufrir una lesión que comprometa seriamente la visión y a veces de por vida. Entonces, son dos conceptos que hay que tener muy, muy presentes. Y acá va otra pregunta. Nosotros, particularmente yo, uso mucho tacrolimus. Desde el punto de vista dermatológico, ¿cómo lo ven? Sí, el tacrolimus nos encanta. Porque, a ver, uno básicamente, como vos explicaste, en la fisiopatogenia tiene que actuar sobre los linfocitos, si hay un perfil TH2 marcadamente activado. Entonces, nosotros las medicaciones que se usan son los glucocorticoides y, por otro lado, los inmunomoduladores como el tacrolimus tópico. Así que sí, el tacrolimus tópico sí, lo usamos bastante, lo que sería más que nada las lesiones faciales, porque de hecho se asocia a menos efectos adversos que los glucocorticoides. Así que Bien, sí, es una excelente herramienta el tacrolimus. fenómeno, Ok. gracias. No, por Listo, nada. vale. Listo, vale. Muchas gracias, Melanie, por tu charla. Y vamos a seguir ahora con Belén Liviero, que es de Córdoba. Pertenece al comité de la SASO también. Así que, Belén, adelante con tu charla. Bueno, muchas gracias por esta invitación a la SAS. Ahora vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, y siguiendo con dermatología, el caso que les voy a compartir es de Lilian, una paciente que llegó a nuestro servicio derivado por el servicio de dermatología. Esta paciente tenía una historia de conjuntivitis crónica de años de evolución, con ojo rojo, prurito, había sido tratada con múltiples colirios y tenía como antecedentes personales cáncer de mama, dislipemia, y ante la pregunta si era alérgica, ella respondía que sí, que tenía dermatitis atópica y rinitis. Como podemos ver en el examen clínico, presentaba un eritema en el área central de la cara, acompañada de telangiectasias. Y en el examen oftalmológico, cuando nos llega una paciente derivada por rosácea ocular, lo primero que hacemos es observar los párpados para ver si existe o no la presencia de telangiectasias. Observamos las glándulas de meibomio, si son expresibles o no. Como podemos ver, la secreción era clara, grado 0, grado 1. No tenía compromiso corneal, pero sí encontramos, tanto en conjuntiva tarsal superior como en conjuntiva tarsal inferior, una reacción folículo-papilar.
Tenía un buen lavado lagrimal también esta paciente. Hicimos una meiografía donde podemos ver una afección difusa de las glándulas de meibomio a nivel nasal, y con un vicio break-up time normal de 9 segundos para una paciente de 67 años. Entonces, pensando en alergia, a esta paciente le solicitamos un laboratorio de la lágrima, una citología de impresión, también la interconsulta con el servicio de alergia, y como la paciente al momento de la consulta estaba asintomática, se le dio lágrimas sin conservantes hasta tener los resultados. Pero a los días la paciente regresa comentando que esto era lo que le pasaba generalmente, que empezaba con lagrimeo, con ojo rojo, con algún prurito, con esta congestión conjuntival importante, inclusive con cremosis, por lo cual se le dio loteprednol hasta tener los resultados definitivos. Como podemos ver, en el laboratorio de las lágrimas tenemos una osmolaridad ligeramente elevada, pero con un aumento de la IgE, un cultivo negativo, una citología de impresión grado 2 moderada con presencia de eosinófilos, y en el laboratorio general que le había pedido la alergista también tenía una inmunoglobulina E aumentada en sangre. La alergista realizó un prick test. Estas imágenes son de la paciente. El prick test es una prueba sencilla, rápida, fácil, que tiene alta sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico de alergia. Se basa en una reacción de hipersensibilidad tipo 1 al introducir en la epidermis con una lanceta o con una aguja un extracto de alergeno sospechoso. Y luego se toman 2 controles con una solución fisiológica y una solución de histamina, y se evalúa a los 15 minutos la respuesta que tiene, que la respuesta se mide en base a un eritema y a una pápula. Como podemos ver, esta paciente era positivo para dermatofagoides. Dermatofagoides son los ácaros, que se alimentan de la descamación de la piel. Como vemos acá, no solamente las cruces, sino la P era que tenía prurito. También era positivo para hongos, para gramíneas, y para algunos alimentos como es el trigo, la avena y el maíz. Entonces, con esta paciente lo que decidimos fue realizar control ambiental, restringir los alimentos alergénicos. El tratamiento local lo iniciamos con ciclosporina y lágrimas sin conservantes, y también se le propuso el tratamiento sistémico con inmunoterapia, pero justo la paciente estaba con una reactivación de su cáncer de mama, entonces decidió no realizar. Como podemos ver, estas imágenes son de la paciente, 8 meses de tratamiento. La verdad que la paciente está feliz, no ha tenido recidivas de los síntomas, inclusive con lo adverso, como les comentaba hace un rato a los doctores, que ha estado el clima en Córdoba, tenemos una sequía muy importante y muchas cenizas por los incendios. Entonces la idea de compartir este caso no fue por lo complejo, sino por lo frecuente. Existen numerosos pacientes subdiagnosticados, subtratados, y realmente, como dijo la doctora, tomarnos el tiempo de investigarnos realmente puede hacer la diferencia en la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a las conjuntivitis, como comentó Fernanda, afectan cerca de un 20% de la población, y hasta un 40% de los pacientes alérgicos presentan síntomas oculares. En cuanto a la fisiopatología, bueno, ya hemos hablado bastante del tema. Sabemos que los mastocitos son los responsables tanto de la degranulación de histamina y triptasa, leucotrienos y prostaglandinas, responsables de la fase aguda, como también de los factores quimiotácticos para los procesos crónicos. Esta paciente presentaba una conjuntivitis alérgica de tipo perenne. Bueno, como comentó Fer, es persistente. Algunas publicaciones hablan más de 4 semanas, otras más de 6 semanas, mediada por inmunoglobulina E. Tienen casi todos una historia de atopía, así que es importante investigarlos. En cuanto a los síntomas, lagrimeo, picazón, enrojecimiento y edema son característicos, así como la reacción folículo papilar en la conjuntiva, y en general no tienen compromiso del limbo ni corneal, pero se asocian con mayor frecuencia al ojo seco. En cuanto al diagnóstico, bueno, esto es importante tener la historia personal y familiar de rinitis, asma, dermatitis, y los test específicos, como vimos en esta paciente, son de utilidad. Las pruebas cutáneas, aunque no siempre tienen una buena relación con la alergia de superficie ocular. También importante los inmunoensayos para determinación de inmunoglobulina E, la citología de impresión para evaluar eosinófilos, y las pruebas de provocación conjuntival son útiles también, pero sobre todo con fines de investigación.
El tratamiento lo hacemos en forma gradual o en forma escalonada, con el control ambiental, los lubricantes, el uso de antihistamínicos tópicos o estabilizadores de mastocitos, pero como en el caso de este paciente, si los síntomas se incrementan o se agudizan, podemos utilizar corticoides de superficie, inmunomoduladores como ciclosporina o tacrolimus, como dijo el doctor Aguilar, y si no, tratamiento sistémico. Interesante los nuevos avances que se están realizando en cuanto a los tratamientos de alergia, no solamente de la forma de aplicarlos, sino, bueno, estuvimos hablando también de biológicos. Me pareció interesante comentarles el tema del uso de la membrana amniótica, sobre todo por las propiedades que tiene la membrana amniótica semihalógena. Y si hacemos diagnóstico diferencial, según este último artículo del año pasado, del 21, importante tener en cuenta todas las enfermedades del ojo seco, blefaritis, rosácea ocular, la toxicidad ocular por conservantes, la DGM, y yo también agregaría el pemfiboide, como dijo Fernanda. Y para repasar, en cuanto a rosácea, sabemos que es un trastorno inflamatorio cutáneo crónico que afecta el área central de la cara, con episodios de exacerbación y de remisión, que según la última clasificación del 2017 hablamos de 4 subtipos o fenotipos: el eritema telangiectásico, el papulopustular, el fitomatoso y el ocular, que también van a existir factores desencadenantes como la exposición solar, los climas extremos, algunas comidas, medicamentos, y numerosos artículos nos hablan de la rosácea y la dermatitis alérgica por contacto. Y si evaluamos la fisiopatogenia también de la rosácea, existe una desregulación entre la inmunidad adaptativa y la innata, y se cree que la producción de neuropéptidos también activa las células mastocíticas, que son responsables de tanto de la vasodilatación como de los fenómenos fibrosos. Y en cuanto a la rosácea, las manifestaciones oculares más frecuentes, que son múltiples, pero las más frecuentes son la presencia de DGM. Entonces recordar a la hora de evaluar rosácea ocular, evaluar telangiectasias en el borde del párpado, las características de la secreción, si son expresibles o no, y la rosácea también nos produce alteraciones corneales que van desde muy leves, como erosiones epiteliales puntiformes, hasta el adelgazamiento estromal, inclusive la perforación. Entonces, para ir cerrando, es muy importante conocer las características específicas de cada una de estas patologías, la historia personal, los factores desencadenantes, los síntomas y signos característicos, recordar, como dijimos, que el compromiso corneal, tanto en la queratoconjuntivitis vernal como en la atópica y en la rosácea, el diagnóstico, que podemos ayudarnos con prick test, inmunoglobulina E y citología de la alergia. En cambio, en la rosácea el diagnóstico es principalmente clínico, y bueno, como venimos mencionando, la importancia de realizar las interconsultas tanto con alergia como con dermatología. Entonces, como también mencionó Fernanda, en este último tiempo estamos viendo muchas modificaciones a nivel ambiental, a nivel nutricional, entonces creo que es muy importante poder conocer las características de nuestros pacientes, cómo viven, dónde viven, y no olvidar que las manifestaciones clínicas que vemos son la última parada de cambios que se realizaron a nivel molecular. Bueno, muchas gracias. Excelente, Belén, la verdad. Conclusión, no todo es rosácea. Ahí veo que Alejandro Aguilar está levantando la mano, así que te quiere hacer una pregunta. Le doy el paso. Medio corto, vale, que estamos del tiempo. Listo, no pregunto. Ok, buenísimo. Entonces, perdón, después, si nos queda tiempo, hacemos preguntas al final, pero vamos a pasar con la charla de Rodrigo Torres, que nos va a hablar un poquitito de alergias y mascotas. Así llegamos con todos los casos, ¿sí? Adelante, Rodrigo. Bueno. Muchas gracias, Fernanda, y gracias al doctor Jorge Treche. Y en esta presentación vamos a hablar justamente sobre alergia ocular a los animales. Vamos a ver qué hay de esto. Y vamos a revisar primero si esto existe y si todos los animales son igual de alergénicos, cómo se manifiesta y qué puedo hacer. Entonces, esto es un caso frecuente, típico, que llega un paciente a la consulta, nos dice que le pica y que le llora, y también nos dice que le arde. Eso casi es para confundir. Lo vemos a la lámpara de hendidura y vemos
esta reacción papilar. Bien, pero sobre todo el paciente enfatiza, le pica y le lloran los ojos. Bien, el diagnóstico, encima estamos en un Ateneo, la alergia ocular, seguramente va a ser alergia, pero hay que pensar siempre en otras cosas que también pueden enmascarar cuadros. Ahora, ¿la alergia ocular por animales existe? ¿Tiene sentido? ¿La evaluamos en oftalmología? ¿Indagamos sobre eso con los pacientes? Piensen que convivimos con un montón de mascotas, ¿sí? En Estados Unidos, todos estos millones de mascotas, y de aquí, que buscando datos, encontré que en Argentina, en teoría, somos uno de los países donde más mascotas tenemos en nuestros hogares. Pregunta que no se hizo en el censo del 2022, pero no importa. Lo relevante es que el tema de la alergia ocular por animales es algo relevante. Entonces, vamos a ver si hay evidencias sobre esto. Y sobre todo, ¿a qué le tenemos más alergia? ¿A algo de los perros? ¿A algo de los gatos? Siempre está el tema, porque los gatos tienen un tipo de vida, son pasanderos, a veces están todo el tiempo en casa, a veces no. Y los perros pueden estar todo el tiempo afuera, pero también hay perros que se creen gatos, están todo el tiempo adentro de casa, están en los sillones, hay una mezcla. Pero, sobre todo, hay muchos animales que también pueden ocasionar alergias oculares. Y algo importante, uno puede pensar que no tiene mascotas, pero puede estar conviviendo con algunos de estos insectos bastante desagradables. Entonces, ¿la alergia ocular por animales existe? En realidad existe alergia a alérgenos, ¿sí? Y los alérgenos son proteínas o glicoproteínas, y lamentablemente los gatitos, que son, se ponen con una cara de inocentes, sí, son culpables. Son los animales a los cuales más alergia les tenemos los seres humanos. De hecho, eso se ha estudiado, se ha caracterizado y se han encontrado 8 alérgenos de los animales, de los gatos, y se han clasificado como Felix domésticos del 1 al 8, y el 1, el alérgeno 1, sería el más frecuente o el más importante. Bien, bien. Estos son evidencias, son datos, ¿sí? Ahora, médico oftalmólogo, ¿para qué me sirve conocer esto de los alérgenos y el FELD1? Si yo estoy viendo al paciente de la primera diapositiva que vino a la consulta porque le pica y le lloran los ojos. También dijo que le arde, pero eso a mí en esta charla de alergia, mucho eso de arde me hace ruido. Bien. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? Conocer a los alérgenos, claro que sirve esto. Todo el trabajo de investigación básica, claro que sirve. Es traslacionar a la clínica y sirve para desarrollar tratamientos. Y a veces, aunque esos tratamientos no los apliquemos directamente los médicos oftalmólogos, tenemos que conocer de qué se trata como médicos antes que oftalmólogos. Los perros no se salvan, ¿eh? Hay 2 alérgenos principales, CAN F1, CAN F5, que están ahí molestándonos. Y fíjense qué interesante. Uno dice, ok, y si no tengo perros, bueno, se hizo un estudio hace tiempo ya, donde valoran la cantidad de este alérgeno CAN F1 que detectaban en los hogares. Y encontraron que dependiendo de la cantidad de perros que habían, 3, 2, 1 o ninguno, también había una cantidad considerable de alérgenos en esos hogares. O sea, que no habían perros y sí habían alérgenos de estos perros. Primer concepto, se puede ser alérgico a animales sin necesidad de que tengamos uno en casa. Alergias oculares, ¿cómo se manifiestan? Síntomas y signos, a ver, inespecíficos. Tenemos un montón, o sea que lo que le escuchamos al paciente y lo que le vemos, tenemos que agudizar nuestro oído y nuestro sentido de la vista y del examen médico, de la exploración médica, ¿sí? Como decía recién la colega, la dermatóloga, explorar al paciente. Entonces, algo importante, en las alergias animales generalmente se dan junto a otras manifestaciones generales. Frecuentemente rinorrea, rinoconjuntivitis. Ese es el segundo concepto que tenemos que tener en cuenta. Pero eso no soluciona todo el tema. ¿Cómo se diagnostica? ¿Le pedimos al paciente que saque la lengua? No, no vamos a ver nada con eso.
pero sí tenemos que nosotros mover la lengua y charlar y hablar y hacer la anamnesis, hacer una anamnesis correcta. Y tenemos que sacar datos. ¿Hay algún integrante en la casa? ¿Hay animales en casas de amistades, de familiares? ¿Realizan nuevas actividades en nuevos sitios? Pero igualmente, si todo esto es negativo, no descarto una alergia a animales, porque vimos que hay alergias aunque no tengamos animales. De hecho, hay alérgenos que pueden persistir mucho tiempo en el aire, ¿sí? Este alérgeno de los gatos, 8 o 10 meses en el ambiente. Además, si son alérgenos muy pequeños, son muy volátiles, andan por todos lados. Tercer concepto importante. Si sospecho de alergia ocular a animales, ¿qué puedo hacer? Bien, puedo hacer pruebas de lágrimas, muy bien, psicología de impresión, pero ok, no tengo acceso a eso, o no tengo simple acceso a eso, o aunque lo tenga, ¿qué otra cosa debo hacer? Interconsultar con un médico que haya estudiado específicamente sobre el tema, un médico alergista. Cuarto concepto muy importante. Entonces, esto es experiencia personal. Tengo a un médico alergista, entonces cuando tengo estos casos y hay le pregunté al paciente y le dije al paciente esta primera foto, me comentó que sí, que tenía un perro y un gatito nuevo, pero que además le gustan mucho los animales y que pasa un perro por la calle, igual, se lo mima. Entonces le digo, estimado doctor Nicolás Calle, y hay que aprender a hacer las notas. Le solicito puede evaluar al paciente fulano que tiene manifestación oftalmológica compatible con alergia ocular y sospecho potencial relación con animales o mascotas. ¿Sí? Entonces, muy amablemente el doctor Calle me comenta, los animales más frecuentes productores de alergias son el perro y el gato. Bien, hasta ahí veníamos. Aunque cada vez vemos más alergia a pequeños animales como hámster, cobaya, conejo y hurón o hurón. La verdad es que yo no lo pregunto y no recuerdo haberlo preguntado en mis consultas en pacientes con alergias si tenían alguna mascota de este tipo, ¿sí? Tal vez en las preguntas lo he tratado de sacar de otra forma, pero no lo indagué puntualmente. Y también se han descrito alergias a animales exóticos como iguana o reptiles. No es algo que preguntemos habitualmente. Bien, y el doctor Calle nos sigue comentando. Los síntomas que causan la alergia a animales pueden ser rinitis, conjuntivitis, asma o urticaria de contacto. Ok, bien, por eso te lo envié. ¿Qué hacemos, doctor Calle? Bien, me dice, algunas recomendaciones son que el animal no entre al dormitorio, ventilar bien la vivienda, ahí no sé si lo decía por mí o, bueno, pasemos a otro tema, bañar al animal al menos una vez a la semana, lavar la ropa que haya estado en contacto con el animal, ok, yo de lavar la ropa, re difícil el bañar al animal al menos una vez a la semana, yo tengo 4 convivientes en mi casa, 2 perros, 2 gatos, la verdad que no lo baño. Y utilizar la medicación pautada para resolver cada síntoma. Bien, espero en eso que me ayudes vos con la receta. Correcto. También me dice, existen vacunas con alérgenos de animales. Las más frecuentemente utilizadas son para perro y gato, aunque también hay vacunas de caballo con buenos resultados. Y como cualquier vacuna de alergia, la recomendación es administrarla durante un periodo de 3 a 5 años. Fíjense en la interacción con otros colegas de otras especialidades, cómo nos vamos nutriendo, ¿sí? Vamos aprendiendo. Y una recomendación que nos da el doctor Cali, pacientes con antecedentes familiares alérgicos, me cuenta él a mí, el contacto con animales de edades tempranas de forma estrecha termina produciendo un sistema inmunológico más resistente y más tolerogénico a las exposiciones futuras. Y ahí Nico, me encantó la palabra, muy bien, seamos todos más tolerogénicos en todo sentido. Terminamos. Entonces, primer concepto o conclusión, existe la alergia a animales, principalmente alérgenos de gatos, pero también a perros y restos de animales con quienes compartimos este mundo. Segundo punto, la anamnesis y la sospecha clínica es fundamental de entrada, pero las manifestaciones son inespecíficas. Por supuesto que nos va a servir un montón, pero tenemos que ir un poco más allá y hacer la interconsulta con un alergista. Siempre vamos a tener alguna mano, a veces es más simple eso que alguna prueba de laboratorio complementaria.
Agradezco al doctor Nicolás Cali de Paraná Entre Ríos, que realmente interactuó conmigo y me ayudó, no solamente en esta presentación, me ha ayudado a resolver y a pensar y a llevar adelante muchos pacientes mucho tiempo. Y el objetivo, nada más, muchas gracias, el objetivo era con esta presentación un poco poner el tema en el tapete. Creo que está un poco infravalorado, infradiagnosticado. Como les mostré, convivimos con muchas mascotas y tal vez sean algunos, en algunos casos, causa de una alergia perática, de esas que primero nos contaba la doctora Fernández Tirado. Muchas gracias. Dale, muchas gracias Rodrigo por la presentación, muy bueno el tema, la verdad que sí es importante tener en cuenta todo esto, que a veces uno también lo deja pasar de largo. Pero bueno, vamos a seguir rápidamente con Alejandro Aguilar, que nos va a dar algunas pautas sobre el tratamiento, ver si hay alguna gota que funcione mejor o nos sirve más en nuestros pacientes. Así que Ale, te dejo 5 minutos, 4 para que comentes algo. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Sí, en realidad yo tenía que presentar un caso, pero viene en 4 minutos, va a ser una corrida, no va a tener mucho sentido. Pero sí es importante que resaltemos varios puntos de lo que se fueron transmitiendo a lo largo de este Ateneo. El primero es que en todo paciente con alergia siempre está involucrada la IgE, siempre, absolutamente siempre, ya sea en el estadio precoz como el estadio tardío. El estadio precoz es bien inmunológico, es bien antígeno-anticuerpo. Y, no hay, y la unión con la IgE, la activación del mastocito. Entonces, si tengo IgE, tengo histamina. Entonces, en todos los pacientes estos hay que manejarlos con antihistamínicos tópicos locales, siempre, sin ningún tipo de excepción. Cuando ya pasamos a la instancia tardía, que ya es una instancia crónica y fundamentalmente inflamatoria, donde ya estas células, si bien siguen activas, empiezan a tener más actividad los eosinófilos y el linfocito, estamos frente a una situación mucho más inflamatoria. Y como decía Melanie al principio, el caso de un atópico es un ejemplo de los típicos, el caso de la Bernal es otro. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que siempre a estos pacientes hay que manejarlos con antihistamínicos locales, porque hoy en día los antihistamínicos locales, salvo excepciones, muy poquitas, son doble vía, siempre actúan sobre la histamina y también sobre el mastocito, que es la célula que tenemos que bloquear. Entonces, eso es un punto crítico. Con respecto a la alergia en los animales, uno de los puntos más importantes es que muchas veces lo que dispara el proceso alérgico es el dermatofagoide que vive en la piel de los animales. Y que el animalito se rasca, sea un gato, sea un perro, sea la suegra. A veces pasa también que uno tiene ese proceso alérgico dirigido contra este personaje. Y esos dermatofagoides quedan volando en el ambiente, el paciente los respira, impactan en la superficie ocular y absolutamente eso genera la respuesta alérgica. Y hay un punto muy importante que es el tratamiento higiénico. El tratamiento higiénico es en la práctica, en la teoría, perdón, excepcional. Hay que alejarlo del alergeno. Usted tiene un perro en la casa, sáquelo, tiene un gato, sáquelo, tiene una alfombra, sáquela. Es fantástica la teoría. Ahora, en la práctica no existe. ¿Quién se va a deshacer de un animal doméstico, que es parte de la familia? Yo te veía, Rodrigo, rodeado de tus animales, y realmente es un placer compartir la vida con un animal, y sobre todo con la bondad que ellos tienen. Con lo cual, es sumamente difícil. Pero hay productos acaricidas, hay productos que se pueden utilizar y sobre todo a veces en el dermatofagoides también actúa. Y el otro punto importante que es digno de ser presentado, digamos, para terminar, es que hay muchos productos desde el punto de vista de la industria farmacológica para manejar los procesos alérgicos, y sobre todo los doble vía. Hay un trabajo muy reciente que hicimos con miembros de la SASO, donde se hizo una comparación entre uno de los dos antihistamínicos con acción dual, o sea, antihistamínico más acción sobre el mastocito, que son la olopatadina y la bepostatina. Y la diferencia sustancial que se encontró básicamente fue en que, sí, desde el punto de vista clínico muy parecidas, y la diferencia sustancial que se encontró es que la libertad de no tener conservador en el producto nos benefició muchísimo desde el punto de vista de lo que es la toxicidad de estos
estos colidios o de estos tratamientos cuando se utilizan a largo plazo. Y un cierto efecto sobre las manifestaciones nasales, un cierto mayor efecto sobre las manifestaciones nasales que los pacientes que utilizaron bepostatina obtuvieron en nuestro estudio. Ahora, no tenemos que olvidarnos de dos cosas, que tanto la olopatadina como la bepostatina existen a nivel mundial como antihistamínicos estabilizadores de mastocitos para uso nasal. De hecho, ya hay una olopatadina para uso nasal. Y hay un estudio que va a terminar, calculo, antes de este fin de año, o quizás los primeros meses del año que viene, en donde con bepostatina se están analizando 600 pacientes, esto es en Estados Unidos, 600 es un estudio bastante completo, que tienen alergia al, me sale el maple, no me sale bueno, el árbol no me sale el nombre, maple syrup, el aceite el jugo bueno, no importa. Y que están utilizando bepostatina nasal para el manejo de los procesos de la rinitis en este tipo de pacientes. Creo que estamos pasados de tiempo, 1 minuto, creo que tenemos que terminar, así que demos las urras y espero que les haya gustado mi caso clínico, que iba a ser el broche final. Las imágenes fueron contundentes, así que mucho más para explicarles no tengo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Fernanda, gracias a Melanie, a Rodrigo, a Belén. Y bueno, creo que llegamos a tiempo, así que los felicito a todos. Buenísimo Fer, el si querés decir Ateneo, los algo. felicito a todos. Fer, ¿querés decir algo? No, solamente quiero decir que esta semana he estado con mucha alergia en los ojos y estoy usando la bepostatina y agradezco la magia que significa ponerse eso y que se vayan los síntomas de manera inmediata. Lo viví en carne propia, está flotando todo en el aire, necesito que llueva porque necesito recuperar mi respiración por la nariz. Nada más que eso. Bueno, damos por terminada la charla y muchas gracias a todos. Hasta el próximo Ateneo.